os acabo de decir una cosa como si no hubiese dicho nada, ¿eh? Sí, ¿Verdad? sí. ¿Has visto? Ha sido... Intentando hilar y es como, bueno, ¿y cuál es la pregunta? Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a una tertulia más de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy con un contenido, ya os anticipo, que va a ser divertido e interesante, quizás polémico. Vamos a ver cómo va a desarrollarse toda la conversación. Hoy en la tertulia de nuestro programa tenemos con nosotros a dos personas del equipo de Global Human Consultants, que son Ramón Íñiguez y José Smart, que ahora se van a presentar y van a explicar quiénes son ellas, aunque quizás ya las conoceréis de algún otro episodio anterior. Hoy vamos a hablar de un tema que está súper de actualidad, que si vais a redes sociales, a LinkedIn, veréis que la gente comenta, habla, se hablan de estudios, se hablan de indicadores, se hablan de muchísimas cosas. Hoy vamos a intentar, no sé si poner luz en la oscuridad, como si esto fuese Crims, pero vamos a intentar compartir con vosotros y con vosotras algo de información sobre lo que nosotros hemos podido investigar y sobre nuestra propia realidad y nuestra propia experiencia, que esperemos que sirva para, de alguna manera, seguir alimentando ese debate tan positivo e intentar ver la realidad desde diferentes perspectivas. Bueno, antes de nada, buenas tardes, Ramón y José. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Listas para...? Le llamamos tertulia porque esto le da un componente de Telecinco por la tarde, pero el tema de hoy es un tema que puede generar bastante polémica. Polémica, pero aquí estamos. Muy bien. Oye, antes de nada, presentaros un poco. Decir quiénes sois, qué hacéis, qué es de vuestra vida. Ramoni, tú que estás más hacia la derecha, si quieres empezar tú. Me toca. Perfecto, pues yo soy Ramoni, socia de Global Human Consultants desde hace ya, como Global Human Consultants 3 años, ¿no? Pero de socia de Guillermo desde hace bastantes más. Y soy consultora, soy además de socia y trabajamos en desarrollo de personas, desarrollo de organizaciones y de vez en cuando tertulianos. Exactamente. Bueno, yo soy Josefina, José Smart, también trabajo en Global ya hace muchos años y trabajo en el área de proyectos de consultoría, soy consultora. Muy bien. El tema que hemos traído hoy es la semana de 4 días, que ya veréis que a veces digo semana y a veces digo la jornada laboral porque me confundo y estos días que he estado hablando mucho del tema acabo juntando cosas, pero hablamos de la semana de 4 días, esta nueva tendencia que se escucha mucho, que es qué pasa, qué sucede, qué sucedería o qué está sucediendo en determinadas empresas y en determinadas experiencias cuando pasamos de trabajar 40 horas en un formato de 5 días a 32 horas en un formato de 4 días, ¿vale? Entonces, antes de empezar con este debate, yo os quiero compartir una cosa. Hace ya unas semanas, unos meses, quizás, compartimos por LinkedIn una encuesta en la que preguntábamos a la gente si se la puedes compartir, Carol. Que no os he dicho que Carol está, pero está como siempre, Hola, al otro lado. Hola, Carol. Pues estábamos compartiendo esta pregunta en LinkedIn, que era, ¿crees que trabajar 4 días a la semana puede hacer que la productividad de los empleados se mantenga o incluso aumente? ¿Vale? Y ya veis el grado de respuesta. 80% de la gente que respondió a esta encuesta dijo que sí, que se podía o mantener o incluso aumentar, y un 20% que no, ¿vale? De entrada ya se ve que la mayor parte de la gente está con la mentalidad o con la idea de que esto va a ayudar a mejorar la productividad de las empresas, que es un tema del cual también vamos a hablar hoy y vamos a, ver si estamos todos de acuerdo con esta percepción o no. Estamos en el 80, estamos en el 20, ya lo veremos, ¿vale? Si os parece, vamos a empezar por el principio, que es dar un poquito de histórico, explicarnos un poquito la historia de los cambios que han sucedido en nuestra sociedad o en nuestra cultura con respecto al tema laboral y cómo se ha ido sucediendo. Yo lo que creo que antes de empezar quizás con los cambios históricos sería bueno comentar y aclarar un poco que estamos en un momento que es normal. Llevamos ya en España pues más de 100 años, desde principios del siglo XX, desde el 1919 o así, si no me equivoco, que ya llevamos implementada la jornada de las 40 horas semanales y más o menos unas 8 horas al día, ¿de acuerdo? Entonces ya llevamos muchos años, cada X tiempo hay revolución, hay cambios, hay avances en las condiciones laborales. Por lo tanto, es ese momento, después de más de 100 años, después de ser centenarios con nuestra jornada, es normal que entremos en debate, que analicemos, porque al final la realidad es que la sociedad cambia, la cultura cambia, por lo tanto tenemos que adaptarnos y las condiciones laborales evidentemente también tienen que evolucionar. Así que es normal que estemos en ese momento, ¿vale? Porque todo al final, la jornada que hoy conocemos tiene su origen
pues en la revolución industrial, hace muchísimo también, como comentábamos, en que en ese momento, algo que nos parecía, quizás hoy nos parezca más extraño, pero en ese momento se trabajaban una media de 10, 16 horas tranquilamente y 6 días a la semana, ¿vale? Con lo cual, esto no es lo que tenemos hoy en día. En ese momento hubo una revolución, hubo un movimiento obrero que empezó en el Reino Unido, que hablaban de, pues, su eslogan era 8 horas trabajar, 8 horas de dormir y 8 horas creo que eran de recreo, de ocio o algo así, ¿vale? O sea, 8, ¿de acuerdo? Y ese fue el eslogan y el inicio de ese movimiento para cambiar la jornada y para llegar donde estamos hoy en día. Entonces, claro, partían de unas condiciones mucho peores, hubo momentos pues, difíciles, complicados, de revolución social, de movimiento obrero, que consiguió la jornada que hoy tenemos y que entendemos como habitual, que son estas 40 horas semanales. Pero estamos en ese momento, las cosas han cambiado, han evolucionado y por lo tanto tenemos que nosotros también pues, cuestionarnos si lo que tenemos funciona o no funciona, si sigue funcionando y si sigue siendo adecuado mantener esa jornada en función de las necesidades tanto organizativas como de las personas, porque cada vez toman más relevancia también las de las personas. Claro, entiendo que además todo eso es en un contexto, corrígeme Ramoni, en un contexto en el cual la base de la reivindicación es, primero tenemos que regular la relación entre empresa-trabajador, y por lo tanto esto no puede ser, sobre todo en un contexto capitalista en el que funciona la oferta y la demanda y donde seguramente el poder en esos momentos de manera mucho más clara tenía la parte empresarial que dictaba las normas, no, hay que trabajar 16 horas o 18, es que yo no quiero, pues, es lo que hay. Pues espérate, que detrás tuyo hay otro que sí, ¿no? Entonces claro, en ese contexto de desbalance entre una parte y la otra, dicen, no, esto hay que regularlo, nos organizamos todos para pedir y exigir un cambio. Y entonces la base de ese cambio es un elemento que tiene mucho que ver con la regulación de ese sistema capitalista y por otro lado buscando el bienestar, ¿no? de las personas, de la sociedad, etcétera, ¿no? Sería un poco la base. Podríamos decir que en parte de la motivación para ese cambio venía por aquí. Claro, de hecho, incluso en ese momento también lo que había, bueno, lo típico, trabajo infantil, o sea, cuántas fotos hemos visto en ese momento de esa minas, época, ¿no? Porque en las minas. Los niños pueden caber por determinados agujeros. Exacto. Había toda esta historia, ¿no? O en las fábricas, el trabajo que era más fino lo realizaban los niños. ¿Por qué? Pues porque podían trabajar con sus pequeños deditos, podían trabajar mejor haciendo no sé qué y se pasaban horas y horas y horas haciendo ese trabajo, como veis, con unas condiciones realmente bastante que hoy nos parecerían... Sí, totalmente. Era un poco también para defender esos derechos de las personas. Entonces, a raíz de todos estos movimientos que comentaba recién Ramoni, empiezan a surgir muchísimas huelgas para buscar esta reducción quizás de la jornada, de pasar de 10, 16 en algunos, hasta mismo había sectores en el que se trabajaban muchísimas más horas, para pasar a estas 8 horas. Y justo lo que comentaba Ramoni, 3 de abril de 1919 es cuando aquí se aprueba las 8 horas diarias, 48 horas semanales. Entonces, esto fue algo que muy revolucionario en su momento y que hoy en día se empieza a cuestionar luego de 100 años de vigencia. Y creo que lo interesante y el momento en el que estamos, que dice Ramón y que es como muy crucial, es que tenemos ahora toda la parte de datos, de poder analizar para realmente ver esta parte y esto que estamos observando de si se mejora la productividad o no, el bienestar de las personas. Bueno, ahora tenemos, por suerte, una ciencia detrás de analítica de datos que nos ayuda a realmente analizar y decir cuál es el impacto de cambiar y modificar estas jornadas laborales. Vale, por lo tanto, dar un poquito más de luz, ¿eh? Sí, y otra cosa también, otro dato que creo que es relevante y lo voy a compartir, son datos, pero sí que me gustaría compartirlos porque durante todo este tiempo la jornada laboral, las horas trabajadas por año por cada persona se han ido reduciendo. Como ejemplo, tengo aquí el Reino Unido, porque es la cuna de toda esta revolución o movimiento obrero, pero en 1785, para que veáis, se trabajaban 3.000 horas de media, 3.000 horas por persona año. ¿De acuerdo? En 1820 mantenían, en 1870 2.984, 1913 2.624, 1950 1.958 horas y en el año 2000 1.489 de media, volvemos a lo mismo. Son las horas que se trabajaban, para que veáis, en todos estos años pues se ha reducido a la mitad las horas trabajadas, así que pensad que esto viene de una evolución, viene de muchos años y que es normal ir pensando siempre en cada vez trabajar menos, ¿no? Lo que tenemos que ver es, como dice Josefina, es si esto realmente soporta
O sea, si las empresas van a ser capaces de soportar esa reducción o esas reducciones de jornada en base a esta analítica que ahora nos permite decir, bueno, la productividad, cómo se ve afectada, cómo no, ¿no? Que eso yo creo que es lo que lleva sobre todo ahora la polémica. Lo que quería decir simplemente es normal que estemos debatiendo sobre esto, es normal que estemos ahí, pero tenemos que entender cómo nos puede afectar y cuáles son los pros y los contras que tenemos encima de la mesa. Totalmente, totalmente. Oye, vamos a avanzar un poquito. Hablemos porque se habla mucho de la modalidad de 4 días a la semana, pasar de 5 o 4 días. Este sería como el gran titular, pero la realidad es que hay diferentes modalidades, ¿no? O sea, o estamos viendo que hay compañías, sin entrar en detalle de las compañías, que ya vamos a entrar luego un poquito más en detalle para explicar las diferentes experiencias, sí me gustaría que nos explicaseis qué diferentes modalidades se han podido estar viendo desde que se ha puesto en marcha, ¿no? esta iniciativa de pasar de 5 a 4 días. Claro. Esto, investigando un poco y viendo, porque claro, si uno se queda con los titulares de los medios, se queda con lo que son 4 días, pero si empezamos a investigar y un poco lo que veíamos con Ramón y hay una multiplicidad de formas de poder implementar o de reducir, de modificar esta jornada laboral. Lo más común, o lo que creo que muchas personas piensan, que es de lunes a jueves, por lo general el viernes queda libre, en el que hay una reducción del horario, pero esto después también hay matices de si se reduce el salario o no, si se mantiene el salario. Hay veces hay otras compañías que han implementado como quizás un turno rotativo, es decir, se sigue trabajando, son 4 días, pero a veces es o de lunes a jueves, de martes a viernes, creo que una de las cuestiones más importantes es no perder la calidad en el servicio si se ofrece servicios a clientes o la producción para poder dar respuesta a esas necesidades de los clientes externos que tienen. Entonces, por un lado tenemos eso, es decir, pueden cambiar los días, hay reducción o no hay reducción de salario, se mantiene las mismas horas, es decir, seguimos con 40 horas, pero se van a redistribuir en estos 4 días. Entonces se agrega 1 hora más, por ejemplo, o 2 horas más de trabajo de lunes a jueves o los días que sean. Esto sería algunas, no sé si Ramón... No, de hecho es así. De hecho, incluso hay países como Bélgica, que Bélgica sí que ha establecido por normativa qué es lo que pueden hacer las empresas que se acojan a esta jornada de 4 horas. Y a nivel de jornada, lo que dice Bélgica es que se debe mantener el número de horas semanales, o sea, se mantienen. Es decir, que lo que hacen es reducen un día, pero en realidad si son 40 horas semanales, pues van a pasar a realizarse esas 40 horas semanales de lunes a jueves o de lo que sea, pero durante esos 40 días. Eso es lo que se ha acogido Bélgica, pero cada país e incluso algunos países de manera súper flexible permiten que sus empresas se acojan a una u otra modalidad, o sea que ahí hay múltiples opciones y ahora, como tú bien dices, el titular es uno y parece que leemos el titular semana laboral de 4 días y se mantiene o se incrementa la productividad. Ya, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado detrás? ¿Realmente las empresas que se han acogido estaban reduciendo la jornada o no la estaban reduciendo? ¿Estaban reduciendo el salario o no lo estaban reduciendo? Todo eso implica cambios, ¿no? Y de hecho ahora veremos algunos ejemplos como que podemos ver donde eso no ha funcionado tan bien o que en algunos se ha explicado simplemente el gran titular, pero no se ha ido a los detalles para ver si eso ha funcionado de una manera o de otra, ¿no? Ahora lo analizaremos un poco. Luego hablamos un poquito más. Hay diferentes modalidades y hay diferentes maneras de abordar el reto, las ganas o la voluntad de implementar este nuevo sistema de gestión laboral de los días y horas de la semana, ¿no? Como hemos visto ahora. Pero siempre me gustaría ahora que nos explicaseis de casos concretos, ¿no? Cosas que hemos visto. Hablaremos del informe famoso del Reino Unido. Intentaremos darle un poco un giro de tuerca y ver qué es lo que pone en mayor detalle más allá de los titulares. Pero también hay casos como muy mediáticos, ¿no? Que han sucedido aquí en España. Tenemos el caso de Desigual, que fue súper mediático, con polémica incluida. Tuvimos el caso de Telefónica, que quizás no se ha escuchado tanto, pero que sí que ha sido uno de los referentes en toda esta modalidad, una modalidad de la jornada semanal de 4 días. Y algunos otros que también han sucedido, ¿no? O sea, darnos un poquito de luz en ese aspecto, experiencias concretas, empresas concretas y cómo lo han vivido. Total. Yo creo que el que sea polémico va asociado a una de las modalidades que por lo general los que han sido más criticados fue porque hubo una reducción del salario o modificaciones, ¿no?, de las condiciones salariales de las personas. Porque luego aquí, por lo menos en España, la primera empresa que lo implementa se llama Software del Sol y esto fue en enero 2020, es decir, ya hace tiempo que tiene implementada esta metodología, esta jornada laboral sería, y no se escucha
la gente creo que no conoce mucho, a no ser que uno lo googlee. ¿No? Entonces ellos lo que hicieron, y un poco la modalidad es hacer una reducción de un día manteniendo los salarios. Es una consultora tecnológica, esto también lo que hemos visto es una tendencia, ¿no?, a que las empresas del sector tecnológico sean las que empiecen a implementar o a poner estas pruebas pilotos. Pero aquí en España fue esta empresa que se llama Software del Sol. La primera empresa así formalmente es de Nueva Zelanda, que se llama Perpetual Guardian, que es un grupo como financiero sería. Pero ya vemos que hace tiempo, si bien ahora 2022, 2023 fue cuando se empezó a hablar mucho más, estas fueron las primeras empresas. Y luego sí tenemos estos casos quizás un poco más polémicos, que sí, Telefónica también, pero por ejemplo hay otra que se llama Sataka, que es también consultoría tecnológica, que lo que hizo fue mantener los salarios, pero mantener también la cantidad de horas. Ellos trabajaban 37,5 horas de forma semanal, entonces lo que hacían era repartían estas horas de lunes a jueves. El viernes no se trabajaba. Es decir, entonces empezamos a ver aquí dentro de las empresas españolas las diferentes modalidades, ¿no? Estas quizás no tuvieron tanta repercusión mediática, creo, porque, bueno, no afectó tanto a nivel salarial a los trabajadores. Correcto. De hecho, el caso de Del Sol es curioso porque Del Sol empezó a principios de 2020. Enero. O sea, enero de 2020, con lo cual ya lleva un tiempo con esta modalidad. No, como tú dices, no ha sido tan mediático y tal, pero fue muy innovadora en la zona porque es una empresa que está en Jaén, ubicada en Jaén. No es una zona donde destaque por tener quizás grandes tecnológicas, y sin embargo esta empresa entró allí y además entró y se consolidó y como decimos está poniendo en marcha prácticas muy innovadoras en este sentido, ¿no? Entonces es curioso porque además, bueno, a mí me resultó curioso su jornada laboral, y además es irregular porque en invierno realizan 36 horas y en verano realizan 28 horas semanales, con lo cual la media evidentemente es menor, y encima en 4 días a la semana, o sea que no está nada mal los cambios y las innovaciones que las empresas están haciendo. Y como tú bien dices, no son tan sonados porque, bueno, de hecho es curioso porque el de Telefónica también fue un caso bastante importante, una empresa referente en comunicaciones en España, exacto, gran monopolista durante muchas décadas en este país. Claro, o sea, exacto, es un titular bueno digo, ese, ¿eh? Y sin embargo, tanto no se ha oído de Telefónica, ¿vale? Pero sí que es verdad que en Telefónica, y esto fue pues el año pasado, tampoco hace tanto, en verano, en junio o así aproximadamente el año pasado, que este sí que lanzó la posibilidad de que las personas pudiesen acogerse a una reducción de la jornada, pasando de 37,5 a 32 horas semanales de jornada, ¿vale? ¿Qué pasaba aquí en Telefónica? Pues que realmente fue un fracaso, pero fue un fracaso y ojo, porque seguramente también por temas más circunstanciales o más coyunturales, ¿no? Que no tenían tanto que ver con la reducción de jornada en sí misma. Propusieron reducir la jornada, como decimos, pero con pérdida de salario. Ojo, la empresa bonificaba el 20% de esa pérdida, ¿eh? No la totalidad la asumía el empleado, pero ¿qué pasó? Pues es que menos del 1% de la plantilla quiso acogerse. Pero hay que entender también el año pasado, ¿cómo estamos? ¿En qué contexto estamos a nivel económico? Pues un contexto complicado, con una alta inflación, con bastante incertidumbre. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quizás todos estos problemas unidos a pedir que la gente pues reduzca parte de su salario, pues bueno, la gente ni de broma quiso acogerse a eso. Fue un gran fracaso, por eso digo, no fue tan sonado, pero en realidad fue un gran fracaso poner en marcha esto. Sí que es verdad que el caso de Desigual, ¿no? Quizás sí que ha sido muchísimo más sonado, más mediático, pero ahí sí que también, ojo, que también ahí ha votado la plantilla, y la plantilla votó reducir la jornada, mientras que de todas formas se ha reducido creo que era un 13% de jornada y un 6,5% de salario, es decir, no se reducía todo el salario. O sea, la mitad lo compensaba la compañía, la mitad lo compensaba, pues estábamos hablando, ese 13% no es un 20%, que sería 1/5, porque el viernes es jornada. Correcto, es jornada intensiva. Correcto. Son 6 horas y pico, ¿no? Sí. Y de esa jornada el 50% se hacía cargo la empresa y el 50% el trabajador. Sí. Y también para que Desigual, esto no fue para toda la plantilla. O sea, empezamos a ver que hay matices, y esto era más que nada para el personal de oficina. Es
Es decir, en tiendas esto quizás no se veía o no se ofrecía esta oportunidad, ¿no? Entonces empezamos a ver también que quizás esto no era para todos, ¿no? Toda la organización. Ujú, ujú. Si bien es cierto que también esto que dices es verdad y además hay muchas dudas de decir, bueno, ¿esto se puede implementar en todos los sectores o no? Sin embargo, también vemos algún ejemplo como la Francachela y Efímera, ¿no? Que son dos empresas y una de ellas, la Francachela, es una cadena de restaurantes. Sí que es verdad que no muy grande, ¿vale? No con muchas personas trabajando, pero que sí que ellos implementaron también la jornada laboral a 4 días. Al final, tanto si estás en restauración como si estás en cualquier otro sector, el sistema de turnos no es algo nuevo. Claro, totalmente. ¿Vale? De hecho, ya hay el sanitario, por ejemplo, bueno, ¿cuántas personas trabajan? Pues turnos o semanas largas y semanas cortas que dicen, trabajo esta semana 6 días, esta semana trabajo 3, descanso 3 y trabajo 3. O sea, eso no es tan raro. O sea, ¿se puede implementar en todos los sectores? Bueno, mi opinión es pero ahí ya entraremos, ¿no? Yo creo que sí, ahí. pero sí que es verdad que hay pruebas o hay empresas que han demostrado que hay sectores que quizás no sea tan habitual, también se puede implementar. Totalmente. Yo creo que hay sectores que quizás será más fácil esa implementación, hay otros sectores que requiere un mayor análisis, que esto también es importante, o sea, hacer primero un análisis, entender bien la estructura, cómo serían las diferentes formas de cómo implementarlo o haciendo pruebas pilotos o llevándolo poco a poco, porque, bueno, al fin y al cabo creo que también hay muchísimo miedo frente a este tipo de cambios. Llevamos 100 años trabajando de esta manera, somos bichos de costumbre también en muchas cosas, entonces también es cómo acompañamos a las personas que trabajan dentro de la organización para que no les genere miedo, resistencia al cambio, porque también podemos encontrarnos con estas barreras o estos obstáculos que nos impidan realmente ver cuál es el impacto de implementar y de cambiar esta jornada laboral. Eso, yo creo una perspectiva socioeconómica también, no solamente es una perspectiva concreta. Y yo lo que me pregunto siempre en este debate, que genera mucho titular fácil, ¿vale? Y ahora os voy a hacer una serie de preguntas porque quiero que metamos las manos en el fango, quiero que nos embarremos un poquito. Yo ya me he remangado. Ya aquí hay que remangarse un poco y hay que entrar en fango. La mediadora. Pues lo que me pregunto muchas veces es el para qué. Esto es muy de coaching, el para qué o el por qué, da igual, esa es la razón. ¿Por qué estamos planteándonos esto? Y el por qué pensamos que esto debe ser un cambio que se puede impulsar o que puede generar un beneficio a nivel social. Y mi sensación es que hay muchas veces que la respuesta a ese para qué o por qué o ese razonamiento o argumento, mi sensación es que hay mucho autoengaño, que intentamos disfrazar las cosas de una manera cuando son de otra. Y siendo de otra, no es que sea malo. También puede ser un argumento bueno y potente. Aunque tenemos que ver las consecuencias a todos los niveles socioeconómicos. Ahora os acabo de decir una cosa como si no hubiese dicho nada, Sí. ¿Has visto? Intentando hilar es como, bueno, ¿y cuál es la pregunta? No. Pero mi pregunta es, voy a enfangaros un poquito, pero no demasiado, y es, tú decías al principio, en general, muchas tecnológicas se han subido al carro y han sido las primeras en implementarlo. Mi primera pregunta, ¿por qué creéis que ha sucedido esto en las tecnológicas? Yo creo que puede ser porque también han habido avances tecnológicos que permiten que se hayan automatizado muchos más procesos y trabajos y tareas, que también ayuda a que nosotros podamos también dedicarle mucho más tiempo al ocio, a la formación, a la conciliación familiar, a la vida. O sea, ¿crees que esa reducción de jornada viene compensada a nivel laboral de rendimiento y demás por la entrada de la tecnología? ¿Este es un poco tu argumento? Uno de los. Pienso, uno de los. O sea, yo creo que es uno de los factores que puede acompañar y ayudar a que esto sea cada vez más viable. Uno de los factores. Esto no es causa y efecto. Exacto. Pero si tú tuvieras que elegir uno, tú dirías que este es como el top. Uno de los tops. Yo creo que acompaña, sí. Y ayuda y potencia. ¿Ramoni? Pues yo lo que creo es la dificultad para conseguir que las personas vengan a trabajar contigo, es decir, la atracción de talento, ¿vale? Para mí, y de hecho leí un caso que ahora no recuerdo con qué empresa era, pero sí que una empresa decía, desde que implementé la jornada laboral a cuatro días, las personas que se inscriben a mis ofertas se ha duplicado, triplicado. Claro. Sí, es un factor que puede atraer el talento.
Yo también creo que había leído, no me acuerdo cuál era la empresa, que lo que comentaba es, a nivel salarial no podía competir con la competencia, entonces agregar esto como uno de sus beneficios, la gente realmente lo valoraba porque busca esa conciliación familiar o esa conciliación personal o el trabajar, 4 días, dependiendo cómo era la modalidad, y esto era un valor añadido y que atraía realmente ese talento que hay veces que es difícil de conseguir y más en sectores más competitivos. Totalmente, yo creo. Yo tengo una sensación muy parecida, que al final es un elemento que mejora tu oferta de atracción y en sectores donde lo tienes complicado, ¿sabes? Diferentes. Yo creo, mi hipótesis es, si el mercado tecnológico estuviese plagado de desarrolladores y 4 empresas que contratan desarrolladores, las empresas tecnológicas no hubiesen sido las primeras en implementar estas iniciativas. Esta es mi hipótesis, ¿vale? Creo que va muy relacionado con eso. Una necesidad directa. Prefiero tener a alguien 4 días y no 5, en vez de mi alternativa que es no tener a nadie. Entonces, asumo... al final es como decir, la gente me va a costar un 20% o un 10% más. Estoy pagando un 10 o un 20% más de lo que paga el mercado. ¿Por qué? No de manera directa, pero indirectamente porque trabajas menos horas, ¿vale? Yo creo que para mí es un poco este punto. Vamos a hablar de otros casos aparte de la tecnología, de alguna manera, y tú lo decías antes y lo ponías sobre la mesa, el elemento no de conflicto, pero sí de cuando ha habido mayor discusión o cuando ha funcionado una iniciativa que hemos propuesto a unos trabajadores para hacer esta reducción, el elemento clave y de discusión es la pasta. Déjate de leches. O sea, claro. Aquí esto es, ¿voy a trabajar menos cobrando lo mismo o voy a trabajar menos cobrando proporcionalmente lo mismo que estoy trabajando? Esta es la discusión de fondo, ¿vale? Que eso es lo que pasa en Telefónica, que en Desigual es diferente. Que en Desigual también la propuesta es un poco diferente, pero sí que es verdad que hay mucha más gente que se acoge. Sí. ¿Cómo veis estos dos casos? Telefónica versus Desigual, contextos de cada una de las empresas. ¿Por qué crees que en un sitio funciona, en otro sitio no? Vamos a enfangarnos un poquito, va. El por qué creo que funciona, pues es que aquí es muy complicado prever o definir por qué creo que algo funciona sin conocer muchísimo más a fondo cómo se explicó esto a la plantilla, cómo tal. Lo que sí que te puedo decir que quizás a priori puedo ver diferente, en Desigual eso fue votado por la plantilla. ¿Vale? La plantilla votó si quería que se promoviese esa iniciativa o no, y luego se acogieron, ¿no? Las personas que podían acogerse, que no todas. En Telefónica no lo sé. A lo mejor no. Entonces, a veces las medidas que ya sabes que van de arriba abajo, pues tienen más posibilidad de ser rechazadas. Entonces, claro, no conozco todo el contexto y por eso podemos llegar a mil y una hipótesis. Pero si bien es cierto que quizás el momento, no lo sé, o vete a saber, tampoco conozco bien cómo son los salarios en Telefónica y cómo son los salarios en Desigual, que eso también influye. Bueno, te puedes hacer una idea. Puedo O sea, hacer una idea. sin saberlo mucho, Telefónica, empresa nacional, Exacto, comunicaciones, muchos años monopolio, gente con mucha antigüedad, pim, pum, pam, pum, más o menos te haces un esquema. Desigual, empresa de retail, hace ropa, te puedes hacer una idea. Me puedo hacer una idea, pero vamos, no puedo afirmarlo ciencia cierta. Por eso puedo llegar a hacer hipótesis de por qué creo que en una puede haber funcionado más que en la otra funcionó. Vale, y precisamente son estas cosas que estamos comentando, cómo son los salarios en Desigual, cómo son los salarios en Telefónica, cómo se explicó, la medida iba de arriba abajo o la medida fue aceptada o aprobada por toda la plantilla. Todas estas cosas influyen en cómo luego son recibidas por parte de la plantilla y cómo luego quieren participar o no de esta medida. ¿Vale? Entonces eso es importante. Si yo tengo mi salario que casi que me llega a lo justo para pagar mi alquiler o para pagar mi hipoteca, pues evidentemente que me quiten 10 euros de mi bolsillo va a ser duro. O sea, es que a lo mejor es todo lo contrario. Dame más horas. Dame más horas porque yo lo que quiero es... exacto. Claro, no lo sé, pero bueno, pero los contextos siempre son diferentes, entonces hay que tenerlos en cuenta para ver si una medida puede funcionar o no. ¿Vale? Entonces también hay que entender quizás la forma de gestión. Otro tema importante es la forma de gestión. Cómo se gestiona en Desigual y cómo se mide el rendimiento en Desigual y cómo se mide en Telefónica, por ejemplo, ¿vale? En Desigual, igual se está... ¿En Desigual igual? En Desigual igual.
se está midiendo en base a objetivos, en base al rendimiento. Tienen un sistema a lo mejor bastante consolidado en el cual les es fácil poder medir el desempeño en base a objetivos, porque a lo mejor es una empresa que tiene otras condiciones como, no lo sé, pues el trabajo híbrido o más el trabajar desde casa, están más acostumbrados a medir el rendimiento, como decimos, en base a proyectos, a la consecución de objetivos. A lo mejor en Telefónica no tenían esta cultura. Hubo mucho miedo también. No lo sé, por eso digo que hay muchos factores que pueden influir para que esto funcione o no funcione. Y no solo para que lo apruebe o se acoja a la plantilla, sino para que además después se obtengan resultados, ¿no? Porque luego tenemos múltiples estudios, ¿no? Vamos al caso del Reino Unido. Vamos al caso del Reino Unido. Vamos a entrar, luego lo recuperaremos estos, pero vamos si queréis al caso del Reino Unido, porque de alguna manera ha sido la punta de lanza de muchos titulares, de muchas noticias en prensa que han aprovechado o han utilizado o han reutilizado, ¿no? Elementos de este estudio para hablar, ¿no? Y posicionarse en beneficios y amenazas de este cambio de modelo. Cuéntanos un poquito más del estudio. Va. Me lanzo. Reino Unido, pues lanza pues no me acuerdo en qué año fue, el año pasado. 22, exactamente, 22, 2022. Sí, lanza una prueba piloto con pues 61 empresas, ¿vale? 61 empresas y aproximadamente unas 3.000 personas, ¿no? Que se acogen a esta prueba piloto, en la cual durante 6 meses estas empresas que se acogen y estas personas que se acogen reducen su jornada a 4 días a la semana, ¿vale? Entonces, esta prueba estuvo activa durante 6 meses y es un programa que además una prueba piloto que estuvo dirigida pues, por un grupo de investigación y más, o sea, que tiene su Universidad base. de Cambridge. Sí, Universidad de Cambridge, también la de Oxford, ¿vale? Hubo varios grupos de investigación ahí, ¿vale? El Boston College y incluso otros grupos sin ánimo de lucro que también participaron de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, esto tuvo mucha repercusión, porque fue la prueba piloto con mayor número de empresas y mayor número de personas que se acogieron a esta prueba piloto. Por lo tanto, se suponía que los resultados que se obtuviesen de allí iban a ser realmente significativos, ¿vale? ¿Y qué se quería medir? Pues evidentemente se quería medir el nivel de productividad, si se mantenía, si se reducía, si se incrementaba, ¿vale? Entonces, ¿cómo se podía después esto extrapolar al resto de países, de empresas y demás, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues ahí hay muchas cosas, ¿no? Porque incluso antes comentábamos que hay que ir al detalle del estudio. Yo creo que ahí, Guillermo, tú tienes más datos que son súper relevantes, porque lo que se dice en general, y esos son los titulares que se pueden leer, es que sí, que el 49% de las empresas mejoraron la productividad y que el 46% la mantuvieron, ¿vale? Con lo cual ahí puedes decir, ostras, fantástico, y que además el 92% de las empresas que iniciaron esta prueba piloto de 6 meses luego mantuvieron esa jornada laboral de 4 días. Pero ¿qué pasó de verdad? Claro, esto es lo de siempre. Claro. Cuando, o sea, tú coges el estudio, que además lo pondremos en el enlace en las notas del programa para que podáis acceder a él y leerlos en detalle, porque creo que es interesante. Sobre todo, esto es una crítica muy general, pero creo que es muy importante. No nos quedemos con los titulares. Porque cuando te quedas con el titular, te pierdes información. Y cuando vas a la información, de repente dices, ojo, porque depende de cómo la interprete para un lado o para otro. Si tú vas al estudio y vas a las conclusiones, directamente te lo saltas todo, ¿vale? Acabas concluyendo lo que acaba de decir Ramón, porque creo que esos son incluso párrafos específicos de las propias conclusiones del estudio. Pero cuando vas al detalle, empiezas a ver cosas que dices, ojo con esta información, ¿vale? En el propio estudio lo que dicen, o lo que intentan medir es impacto en el rendimiento, en concepto de revenue, en conceptos de beneficios, y luego impacto en la plantilla, a través de satisfacción. O sea, preguntando a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo has visto trabajar menos por el mismo dinero? Pregunta un poco, o sea, la pregunta no es así, pero hombre, a ver, el contexto es un poco capcioso, ¿vale? Y ahí midiendo un poco el bienestar, ¿no? En determinados aspectos, en temas de health, mental, temas de sueño, estrés, burnout, ¿vale? Una serie de elementos que están midiendo, perfecto. Entonces, cuando tú te vas al gran titular de conclusión, que muchos medios están utilizando como el experimento en el Reino Unido ha demostrado que la mayor parte de las empresas ha mantenido o mejorado los resultados durante la prueba de la semana de 4 días, y vas al estudio, te das cuenta que de las 61 empresas que participan en el estudio, solamente 24 de ellas
dan datos Claro. que son tomados como válidos para poder hacer la medición del revenue. ¿Vale? Por lo tanto, punto número 1. Pasamos de una muestra de 61 empresas a una medición de 24. Que esto, poniendo números así rápidos, tenemos que tener en cuenta que cuando yo tengo una muestra de 61 empresas, requiero para tener datos estadísticamente relevantes unas 54 empresas, Claro. más o menos. Es decir, realmente para que ese dato sea representativo, estadísticamente hablando, requiero de una mínima base de 54, más o menos, de 54, Sí. 53, ¿vale? Y tengo 24, ¿vale? De entrada, por lo tanto, ojo con el gran titular, Sí. porque no sé hasta qué punto ese gran titular está realmente reflejando una realidad de lo que mide el estudio. Ya nos va bien ponerlo, ¿eh? Porque, ¿sí o no? Es lo que vende. Esto es, ¿cómo le llaman esto? El clickbait, ¿no? Sí, sí. Esto es clickbait, mola, Total. ¿no? O sea, con poco tiempo hago más y un estudio lo demuestra. Y no hace falta leer más, porque con este titular ya me gusta. Y voy a mi empresa y ya le pido que reduzcan la jornada a 4 días porque ya está demostrado que no sigue. Ojo que cuando vas al detalle encuentras estos elementos que dices, ostras, cuidado, porque quizás no es suficiente, ¿no? Y luego otras reflexiones que también hacías, José, cuando lo comentábamos antes, ¿no? Con las comparativas, ¿no? De resultados, me refiero, comparativas de resultados, ¿Con qué periodos. comparativas? Claro, sí, es difícil también, yo creo que lo que comentábamos es, a veces es difícil aislar este aumento porque un poco siempre creo que el discurso y que sea un éxito rotundo es el aumento de la productividad, la disminución del estrés de las personas, ese mejor bienestar, ¿no? La conciliación, que obviamente yo creo que, bueno, obviamente no, puede ser un factor que condicione y que ayude y que acompañe a esto, pero también no se puede aislar este hecho únicamente y asociarlo que a raíz de la modificación de la jornada tenemos estos resultados. Entonces también tenemos que entender en qué contexto nos encontramos, cuál es la situación económica, cómo está esa compañía, cómo se ha implementado y más allá también esto de los 6 meses o del número de empresas, también necesitamos tiempo para realmente analizar y yo creo que ahora con España que se va a lanzar esta nueva prueba piloto en el que se va a sostener por 24 meses, es decir, vamos a tener datos que nos ayude a ver realmente el impacto y cuáles son las consecuencias de esta modificación de la jornada laboral ¿no? Y también en un sector en particular que lo han hecho a nivel industrial. Entonces, esto que tú dices es importante. Yo creo que es como una recomendación para todas las personas, hay que hacer doble clic y analizar y leer y buscar fuentes, porque hay muchísima información hoy en día que no siempre es la... Bueno, pues es que pero en estos casos puede ser la fuente original. O sea, a mí me ha costado, o sea, no ha sido una búsqueda en Google encontrar el estudio, pero no me ha requerido de 8 horas de búsqueda, Claro. O sea, que está ahí, Sí. que se puede llegar a la información. Totalmente. Otra cosa es que quieras leértela o no, o otra cosa es que sea más fácil hacer un scroll down, irte a las conclusiones y quedarte con los titulares, ¿no? Sí, sí, o sea sí. que, bueno, independientemente de esto, sí que es verdad que requerimos como más tiempo, más información, y información que sea con una relevancia representativa mínima, Sí. para que nos podamos crear toda esta historia de la productividad, que es uno de los grandes argumentos. Porque en el propio estudio también luego hay una estadística que entre nosotros la podíamos haber quitado del estudio, ¿eh? O sea, de entrada cuando la vi digo, gracias por poner este gráfico, pero no me hacía falta ni un estudio de 6 meses para llegar a esta conclusión, que es qué porcentaje de gente estaba contenta con el cambio de los 5 a los 4 días. El 90%, y Era el 10 alto, igual ¿eh? porque Era se alto. equivocó al responder. Es que, Sí, porque sí. claro, o sea, ¿qué persona está abierta o no? Y es divertido porque hay entrevistas, ¿no?, de gente que hacen en determinados medios hablando de este tema. ¿Cuántos trabajadores piensas que habrán dicho, no, yo, por el mismo salario, prefiero trabajar más? Claro, y sí. ¿No? O sea, es un poco una pregunta capciosa, ¿no? Es evidente que todo el mundo prefiere ganar más haciendo menos, ¿no? Claro. O sea, no sé, yo prefiero tener más tiempo libre también. Sí. No lo sé vosotras. A ¿No, mí- Ramonino? Sí, a mí me gusta disfrutar de mi tiempo libre y me gustaría tener más, muchísimo más, la verdad. Y no quiero trabajar 4, quiero trabajar 3 A ser posible, A ser exacto. posible. Exacto. Pero bueno, sí, es verdad que es lo que decimos, que hay grandes titulares que parece que son los que están más, pues están siendo pues, más mediáticos, evidentemente, como es normal al final, pero siempre hay que leer lo que hay detrás para entender cuál es la realidad. Y como dice Josefina, y yo creo que era muy importante el apunte que hacía de
ojo con leerlo de manera aislada, porque hay mucho contexto que te puede hacer que los datos para una empresa son buenos, sean malos. Lo que comentábamos antes, que justo nos preguntabas ¿por qué Telefónica no y por qué Desigual sí? Bueno, pues porque hay mucho contexto alrededor que hay que conocer. ¿Vale? Sí. Entonces, no solo es, mira, si ahora mañana me pongo a hacer una jornada laboral de 4 días, garantizo mantener o incrementar mi productividad. Pues bueno, y va a depender de muchas cosas. Así que ojo con hacerlo alegremente. Evidentemente, ojalá se pueda hacer, ojalá podamos implementarlo todas y cada una de las empresas, pero con cuidado. Sí. Vale, entonces, opinión. Vamos a empezar con temas de opinática, ¿vale? Venga. Abramos el melón de la productividad. Vosotras pensáis, recuperando un poco la pregunta con la que empezábamos la tertulia, ¿vosotras pensáis que se puede conseguir un mayor rendimiento en términos generales en una organización trabajando un 20% menos del tiempo o no? O sea, es una reducción de... Una jornada. Pasar de 5 a 4 días. O sea, el argumento de la productividad, ¿lo compráis o no lo compráis? Mira, yo considero que tenemos mucho camino para optimizar nuestros tiempos y para mejorar nuestros tiempos. Si realmente somos capaces de hacer ese camino, claro que sí. Claro, o sea, yo puedo mantener, no sé si incrementar, pero como mínimo yo creo que podría llegar a mantener mi productividad si realmente optimizo, tanto yo como todas las personas del equipo, optimizamos nuestros tiempos. Porque elimino tiempos muertos. Si elimino tiempos muertos, a lo mejor consigo un día a la semana. ¿Vale? O sea que, ¿hay posibilidad? Sí, hay posibilidad. Vale, te hago de abogado del diablo. Venga. Te voy a pedir una cosa. Sé eficiente en 5 días. Claro, entonces ahí sí que incremento mi productividad. Por eso Claro. digo, puedo mantener como mínimo, y por eso digo, yo puedo llegar a mantener, pues podría, mejorando y optimizando mis tiempos. Ahora bien, si eso lo hago en 5 días, evidentemente incremento mi productividad en esos 5 días. Claro, es que hay muchas lecturas, es que está la lectura capciosa de decir, bueno, es que tú lo que eres es ineficiente total, ¿vale? Entonces, claro, pues lo que te tengo que pedir es que si encima ahora, imaginaos, si encima ahora en 4 días me estás haciendo lo mismo que me hacías antes en 5, hostia, que estabas perdiendo el tiempo. Claro, que estabas perdiendo el tiempo. Es que hay muchas lecturas, es una lectura. Evidentemente hay otras muchas lecturas que también lo que nos dicen es, si la persona está más descansada, se siente más satisfecha con su vida personal y con su tiempo libre y tiene más disponibilidad para hacer cosas, eso va a hacer que el tiempo que está concentrado en su trabajo sea mejor y de mayor calidad. Claro, es que todo tiene muchas lecturas, ¿no? Entonces, ¿se puede conseguir? Pues posiblemente se pueda conseguir, o igual no lo sé, pero yo lo que creo es que tenemos camino de optimización bastante importante y que eso, a lo mejor una jornada de 4 horas puede conseguir, de 4 horas no, ya sí, ahí sería la bomba, pero una jornada de 4 días sí que podemos conseguir realmente que las personas sean más productivas o igual de productivas, porque también sienten que tienen una vida personal más plena y consiguen realmente desconectar y descansar muchísimo más y por lo tanto no ir quizás tan agotados. Yo creo que tenemos un ritmo de trabajo tan acelerado y tan bestia de manera general que igual lo que nos está sucediendo y por eso ahora se está cuestionando todo es precisamente eso. Tenemos un ritmo tan acelerado, estamos tan cansados de trabajar y tan agotados y tan estresados que necesitamos parar un día más. Y a lo mejor lo que necesitamos es replantearnos qué estamos haciendo con nuestros tiempos de trabajo y cómo estamos trabajando. O sea, por eso digo que hay muchas discusiones aquí que se podrían abrir. Totalmente. O sea, estamos hablando de bienestar, productividad y eficiencia. Al final la ecuación que tú dices, sí, puedo ser más productivo o productiva en menos tiempo porque voy a ser más eficiente, por lo tanto mi reto es la eficiencia, ¿vale? Y yo te doy eficiencia si tú me reduces tiempos, esto es un debate y tal, y luego todo el tema del bienestar, ¿vale? Antes de entrar en este tema, productividad, Josefina Smart. ¿Qué es lo que yo opino? Yo luego me mojo, ¿eh? O sea, no es que veáis que solo pregunto, que yo, taca. Bueno, ya estamos aquí. Yo creo que sí, que eventualmente llegaremos a eso. Como todos los cambios, yo creo que nos llevará un tiempo a acostumbrarnos. Vuelvo a lo mismo y es un poco también, creo que nuestra naturaleza biológica como seres humanos nos cuesta a veces cambiar. Esta apertura al cambio está muy bien, pero biológicamente nuestro cerebro frente a algo que lo ve como quizás una amenaza, entonces quizás al principio nos costará, vamos a tener un tiempo de adaptación, de llegar bien a eso, pero yo creo que eventualmente llegaremos
como la historia ya lo ha demostrado. Hemos hecho Pero, una reducción. disculpa, que te corte, pero eso es un tema diferente. Uy. Es un tema diferente. O sea, una cosa es... yo no me estoy cuestionando ahora de dónde venimos a dónde vamos. Ok. Y si podemos llegar o no. Sí. Esta es un poco la línea de tu argumentación actual. Lo que me estoy preguntando es si nos creemos que el argumento de la productividad es tan cierto como para apoyar ese cambio. Otra cosa es el cambio porque podemos encontrar otros argumentos que lo apoyen. Pero si nos centramos, estoy cogiendo la ecuación y separándola Sí. en partes, ¿eh? Y estoy centrándome en la productividad. ¿Tú crees que reduciendo la semana de 5 a 4 días se puede mantener o incrementar la productividad? ¿Sí o no? Te he Sí, redirigido no, no ahí puede porque ser, veía sí, que ibas no. por otros temas. Yo voy a ¿eh? decir que sí, hay unos matices mucho más grandes en el que no es el único factor, porque una empresa puede hacer esta reducción, pero luego en esas horas que trabaja es un estrés increíble, una presión enorme para cerrar, con un clima laboral horrible, no vamos a ser productivos y no vamos a mejorar la productividad. Entonces hay que acompañar este tipo de políticas o de cambios con muchísimas más otras cosas. Claro, porque el problema no lo solucionas así. O sea, si tú me dices, Claro, trabajo esto en no- un entorno esto no es. de estrés, de muchísimo trabajo, de muchísima presión y en 5 días, si lo que hago es reducir a 4, es como coger una botella llena de agua Sí, sí. de 1 litro y de repente decir, esa agua métemela en 750. Claro, No, no va. no entra. O sea, lo que hago es incluso presionar muchísimo más. Total. ¿no? Y mismo también, Que es otro problema diferente, es un tema Claro. cultural, lo que tendrías que trabajar ahí y tal, ¿no? Pero por eso yo creo que es difícil aislar esto y que esto sea, y esto va a aumentar la productividad o va a mejorar el bienestar. Es un factor más que yo creo que sí, y llegaremos a eso, y te digo que sí, entonces mi respuesta es sí. Vamos a llegar a eso sí o sí. Pero hay que acompañarlo más y mismo de vuelta, o sea, los avances tecnológicos, la posibilidad también para poder dedicar y hacer muchísimas más cosas en nuestro tiempo libre. Esto que comentaba Ramón, y yo creo que es fundamental el poder descansar. O sea, hoy en día lo que se está viviendo y lo que se está observando del burnout, del estrés laboral, todo lo que es, que si bien se ha puesto muy como de moda también en las organizaciones, yo creo que es fundamental todo lo que es el cuidado del mental health sería, tiene que ir muy acompañado. O sea, que las empresas empiecen a cambiar, es un mindset, es una forma de pensar. Entonces, llegaremos, va a ser uno de los factores, pero sí. Mira, ahora Sí. se me ocurre una reflexión hablando justamente de esta conversación, se me acaba de ocurrir. Es que puede ser la respuesta a la entrada de tecnología tan destructiva que cambia el mercado laboral de manera tan rápida y tan bestia como el ChatGPT, ¿no? Hace poquito veíamos sí. que una de las compañías, ya me lo diréis vosotras, que ha echado a un 10%, un 15% de su plantilla. Pues, es que lo estoy diciendo de memoria y no recuerdo cómo se llama la empresa. Es una empresa que se dedica a hacer formaciones online. ¿Os suena? ¿Atípica? Sí, ¿Atípica? No. No. ¿Cómo se llaman? Bueno, ya se Bueno, me ya va a nos saldrá, ocurrir, ya nos ya se me saldrá. va a aparecer. Por ejemplo, esta empresa lo que ha hecho ha sido, o sea, tenían gente que se dedicaban a hacer traducciones, ¿vale? Llega el ChatGPT y de repente dice, hombre, pero si el proceso de traducción, el 50% o el 40 o el 30, me lo invento, me lo está haciendo una máquina en segundos, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Pues en vez de tener una plantilla de 15 personas, la tengo de 10 y voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque hace que los procesos sean muchísimo más rápidos. Entonces, si yo... dime. Creo que es la empresa Preply, ¿puede ser? Preply, no lo sé. Aquí Sí. lo está buscando. Doméstica, mira. Mira, es doméstica, ¿no? eso, La guardia. doméstica. Prevé Formación despedir a online. casi la Sí, sí, mitad sí. de... Pero Doméstica. Preply también despidió, es que, bueno... hubo- Preply no conocía el Sí. caso, pero estaba hablando de Doméstica, de doméstica, Sí. 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 La respuesta laboral legal de regulación estatal es lo que hago ante la irrupción tan bestia de la tecnología. Estoy teniendo ideas tal y como hablo, hace que los procesos sean mucho más rápidos. Si reduzco el número de horas, incorporo la tecnología, al final tengo el mismo rendimiento. Sí. ¿Vale? Y protejo a la gente para que las empresas no despidan. Porque les Ahí. obligo a que las jornadas o las semanas de trabajo sean menores. Claro. Bueno, Claro, mira, esto eso es podría ser importante ahí, una la reacción protección. laboral para proteger, porque es que al Claro. final determinadas tecnologías domésticas. ¿Cuántas has despedido, Carol? No lo sé, pero no pone que sea por el chat. 89. porque se Un hunde, ERE, dice. Sí, ¿no? Un Despide a ERE. media plantilla para sustituirla por ChatGPT, Es Claro. porque se hunde.
Ah, no es No, por- es está porque diciendo se hunde. Ah, que vale, vale, esta vale, empresa vale. española no despide a media plantilla para sustituirla por ChatGPT, es porque se hunde. Ah, pues O sea, yo había la noticia leído un está titular. diciendo, Había porque quedado porque- con el titular. Me había el anterior. titular, exacto. Ah. titular y tal. Ay, y ya que ¿Ves? está. Hasta yo caigo Quedó en esta. evidencias para que lo sepan. Ahí. Exacto. Mira, pues aquí no estamos sucede viendo- porque se vaya a sustituir Claro. a los trabajadores por IA. Pero es una realidad esto de, pero también está este miedo de nos van a reemplazar, ¿no? Entonces también esto que decías de la protección también es interesante ver cómo se puede integrar la tecnología con el trabajo, con el ocio, con la conciliación, es decir, se complejiza un poco, creo que en lo que es el mundo. Va más allá de la o empresa se privada enriquece, lo y voy es a el decir. orden socioeconómico. Claro. O sea, eso es mucho más Se que esto, mezclan, ¿no? se mezclan mundos en el que antes eran muy aislados. Uno trabajaba, esto es separado, el de la vida personal, otro mundo. Y ahora yo creo que se está vinculando todo y esto, bueno, se complejiza, se enriquece y tenemos que tener políticas a nivel de empresas, a nivel de gobiernos que acompañen estos cambios. Es que estamos cambiando Mira, muy rápidamente. yo en base a esto y vuelvo al caso de Bélgica otra vez, ¿vale? Mm. Porque el caso de Bélgica, como hemos comentado antes, implementa el derecho a la jornada laboral en el 2022, implementa el derecho a la jornada laboral de 4 días sin pérdida de salario, pero manteniendo la jornada laboral en esos 4 días, es decir, 40 horas semanales en Claro. 4 días en vez de en 5 días, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el objetivo también? Que una parte está bien lo que tú comentas de proteger la salida por la automatización de procesos, pero también es cierto que tiene otro objetivo Bélgica y es dinamizar el mercado laboral y reducir la tasa de desempleo, perdón. Claro. Porque no, Pero era guau. si no vamos mal, vamos mal. No, pero entendéis que también hay otros objetivos a nivel, como decía, Claro. socioeconómicos que realmente influyen y que esta jornada laboral de 4 horas yo creo que hay que plantearla desde un punto de vista mucho más amplio, que es cómo impactan las nuevas tecnologías, cómo impacta la inteligencia artificial en los empleos, ¿vale? Cómo proteger a las plantillas y, por otro lado, cómo dinamizar Sí. esos mercados laborales y que no se incremente la tasa de desempleo. Claro. Claro, ¿vale? O sea claro, que- intentamos abordar otras Claro, problemáticas diferentes. claro, Que y es importante Yo creo que es tenerlas muy en importante tener cuenta. esa visión general. Sí. Ahora lo vamos a preguntar a Carol. Carol, ¿tú qué opinas? Yo, Uy, Exacto, uy, uy. tú. ¿sobre qué? No, sobre la productividad. Impacto en la productividad de 5 a 4. Yo creo que también, no sé si conoces la ley de Parkinson, que es cuanto más tiempo tienes, más tardas en hacer las cosas. Ah, Sí. Pues a lo mejor si te quitas ese tiempo de encima eres más eficiente. Ah, bueno, es una buena teoría. ¿Ves? me gusta. Bien. Muy bien. ¿No te queda otra? Hasta ahí me acuerdo. No, muy bueno. No, es pues verdad, ahí no te queda está, sí, otra. Sí. también podría ser. Yo de entrada, yo soy muy crítico con el tema de la productividad. Ah, claro, ¿vale? Guillermo, contanos tu cuento- opinión, por favor. He venido a hablar de mi libro, hoy he venido a hablar de mi libro. Me cuesta, o sea, si hago un Me Too, es decir, cojo una situación, en la situación actual, ¿vale? 5 días a la semana, con la eficiencia actual, con la gente actual, con la dispersión Parkinson actual, porcentual, proporcional, vamos a decirlo, y lo meto en un paquete de 4 días, no me cabe. Esa es mi teoría. Yo creo que no cabe. Claro, si le metemos la IA, es que ya cambiamos el contexto. Ya es un contexto diferente, ¿vale? Si le metemos una mejora en la eficiencia, ya es un contexto diferente. Pero la frase, ¿puedo hacer lo mismo o más? ¿O puedo conseguir lo mismo más? En 4 que 5 días, si no cambias cosas, yo no lo veo. Claro, tiene Yo que no ir lo veo. acompañado con... Sí. Claro, tienes que ir acompañado de otras cosas. Es como el huevo y la gallina también, ¿no? Hay que como impulsar para que se generen estos cambios y estos movimientos. O sea, para hacer, si queremos un resultado diferente, tendremos que cambiar. Entonces, tiene que ir acompañado, obviamente. Hombre, claro. Hay una letra chica ahí, fina, pequeña. Sí, sí, la letra chica hay que Sí, leerla también, ¿eh? Hay que leérsela. leerla y hay que creérsela, ¿eh? También. Porque no es consecuencia sine qua non. Es decir, no porque yo pase de 5 a 4 días, de repente me vaya a volver eficiente. Sí, la gente porque está yo soy el feliz. mismo, ¿eh? Claro. No, feliz la gente sí que estará. Ahora hablamos de bienestar si queréis, porque feliz la gente evidentemente va a estar feliz. Pero es que ¿quién Bueno, no va a depende- estar feliz? Depende de la carga, depende No, de espera, repente tienes razón, que- tienes razón. claro, Hay un elemento también de quizás carga. más de- estresante todavía. En 4 días, Bueno, porque además incluso, sí, ahora entramos en el tema del bienestar, ¿vale? Incluso en aquellos casos en los cuales se me mantiene la retribución, la misma. O sea, me pagas lo mismo en 4 que en 4 que en 5 días. Lo cierto es que, de hecho, lo que me acabas de hacer es incorporarme un día más de gasto. Por lo tanto, mis necesidades económicas de repente se han incrementado. Porque si yo salía a comer los sábados y los domingos, por decirte algo, ahora tengo la oportunidad de hacerlo los viernes.
Claro, es que, ¿sí o no? Mi gasto social, Te hago- en términos te de hago- oportunidad, te hago de han abogado crecido, del diablo, como ¿sabes? antes. Si yo, ahora es verdad que tenemos modalidad de teletrabajo, pero si me desplazaba al trabajo, ese gasto o de gasolina o de transporte público, lo que sea, en vez de utilizarlo para trasladarme a la oficina, lo utilizo para otra cosa. Y no, y estoy en cero. Lo compenso. ¿En qué lo compensas? Si salgo a comer también los viernes. Ah, claro, te lo gastas Claro, en otra cosa me lo gasto en diferente. otra cosa. Colocas ese presupuesto y lo Claro, gastas en antes lo que diferente. iba Exacto. a trasladarme, Exacto. lo utilizo para otra cosa. No, está claro que el gasto se genera igual. Sí. Pero teniendo 24 horas más de gasto, de repente tienes una oportunidad de una necesidad mayor. Podrías tener una necesidad mayor de ocio, de hacer Claro. cosas. De esas 24 horas hay que rellenarlas con algo. Tenemos que hacer cosas. Bueno, aquí ¿Sí? depende de cada uno. Cada uno Claro, hará exacto, su vida. cada Quizás uno. una persona que quiere ver Generalizamos. televisión y estar ahí. Hablemos de bienestar, porque sí que es verdad que gran parte del argumento es esto mejora el bienestar de las personas, que yo no sé si hay debate aquí, no sé cómo lo veis vosotras, yo para mí no hay debate, yo creo que evidentemente que sí, porque estás pidiendo, o sea, estás dando la posibilidad de que haya un día más de descanso, que la gente haga con ese día lo que le dé absolutamente la gana, ¿no? Total. Pero luego tiene que ver otro concepto con la empresa que tiene que ver con la felicidad de la empresa. Esto es un poquito más soft, es un poquito más difícil de poder medir, pero bueno. Aparte de un impacto cortoplacista, que no sé si aquí hay debate o no, y vosotros me decís si estáis de acuerdo o no, yo creo que hay un impacto cortoplacista evidente. Esto es como cuando le incrementas el salario a alguien, que en general va a haber una consecuencia positiva porque me ha subido el salario, pero tiene una curva, hay una caída, ¿no? Hay un momento en el cual esto ya forma parte de mi día a día, ya lo he asumido, es mi derecho Sí, y sí, tal, sí. tal, ¿no? ¿Qué pasa con estas medidas que buscan ese bienestar o que argumentan ese bienestar como un motor de cambio? ¿Cómo lo veis vosotras? Yo creo que es positivo. De vuelta, esto está implementado en un contexto en el que hay muchísimas más variables, porque si esto se acompaña también con la posibilidad del teletrabajo, con otras medidas, yo creo que puede fomentar y mejorar esa felicidad, ese bienestar de las personas, acompañado con, de vuelta, la carga laboral, el estrés, y se exige, o sea, porque también es eso, vamos a sacar horas que le dedicamos, entonces ver realmente cómo se acompaña, pero para mí esto va a tener un impacto muy positivo en las personas, porque también es como ese valor y esa importancia que la organización lo está dando al implementar esto o cambiar la jornada laboral en me importa tu tiempo libre, me importa que tú descanses, yo quiero que tú estés bien, que le dediques tiempo a aprender un nuevo hobby, un nuevo deporte. Entonces ese mensaje que muchas veces es entre líneas, por eso creo que Ramón y tú lo comentabas antes, la importancia de cuando se comunica, esto es algo fundamental, qué se comunica, el para qué, el mensaje. Yo creo que uno de los mensajes es muy importante, es esto, es decir, quiero que estés bien y cómo es haciendo esta reducción. De hecho, yo sigo sacando casos, a mí es que ya veis que los países me encantan, Sí. ¿no? Pero Japón, ¿vale? Japón, y es es una cultura de por sí pues, diferente, ¿no? Quizás evidentemente a la occidental, pero a nivel de cultura de trabajo, de cultura de sacrificio, de cultura de esfuerzo, también es diferente. En Japón también han hecho sus pruebas pilotos relacionadas con la semana laboral de 4 días. De hecho, Japón tiene una particularidad, que hay cierta tasa de suicidios y muy relacionada también con el estrés, el agotamiento, la depresión por el trabajo, ¿no? Entonces, en las empresas que han realizado esta prueba piloto, no puedo daros muchos más datos porque no tengo más, me encantaría, pero no tengo más. Pero sí que es verdad que lo que se dice es que han tenido unos resultados favorables de un incremento de la productividad del 40%. ¿Vale? Y ahora volvemos a ese bienestar, a esa felicidad. ¿Qué puede significar esto? Pues si una persona se siente mal y además está pues eso, demasiado agobiada, demasiado estresada, demasiado quemada, ¿verdad? El hecho de reducir eso y poder disfrutar, descansar, sentir que la empresa le está cuidando y que cuida de su bienestar, va a tener un impacto positivo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues ahora entramos en optimización o no, pero la realidad es que si una persona no se siente bien, ¿vale? No se siente bien, no puede producir, no puede ser eficiente. En cambio, si conseguimos que las personas se sientan mejor, va a haber una mayor eficiencia. Luego, como tú dices, y yo, Guillermo, esto me lo he planteado mucho, al final también, como tú dices, hay una curva.
¿vale? Ahora mismo hay empresas que podemos decir, uno de los pros, de los grandes pros de implementar esta jornada es la atracción, o sea, la marca empleadora crece, atracción de personas, la gente quiere venir a trabajar, fantástico, pero porque eres pionero, porque tu empresa es pionera, porque empieza ahora. Pero ¿qué pasa cuando todas las empresas, si esto cambia, y como hemos comentado hay muchos al casos principio, de estos, las empresas cuando pasa empezaron a nada. dar seguros médicos privados. Claro, En Sí, España, ahora ya- claro, las primeras... El era como, teletrabajo, un el montón. coche, Sí. claro, o sea... Claro. Exacto, exacto. Y ahora es Claro. una commodity. exacto, se vuelven commodities, ¿no? Entonces, ¿qué pasará cuando todas las empresas, si esto evoluciona, Sí. que ya veremos a ver, pero si esto evoluciona en algún momento se implementa para todas las empresas que la jornada laboral es de 4 días a la semana, entraremos en commodity, entraremos en esa fase de decir, bueno, pues esto es lo que hay y ¿cuánto dura esa curva? No sé si durará 100 años. No creo, eso sí que no. Claro, porque las cosas ahora van muchísimo más rápidos y yo mi único miedo es que al final que diremos, pues hay que reducir a un día de trabajo. Es que no lo sé, lo que me planteo es que está bien plantearse los cambios en los modelos de trabajo y en las condiciones laborales, pero yo creo que tendríamos que ir más allá y entender qué es lo que nos está provocando que una persona que trabaja 5 días acabe suicidándose porque no aguanta la presión del trabajo. ¿Vale? Entonces, eso es importante y yo creo que tendremos que en algún momento replantearnos no solo lo que se ve en la parte externa, que son esas condiciones laborales o esas relaciones laborales, sino lo que hay detrás de las empresas, que yo creo que es algo muchísimo más profundo y que requiere de tiempo, ¿eh? Y no sé si hoy dará para eso, pero la verdad es que hay mucho trabajo que hacer y lo digo por lo que hablábamos ahora de ese bienestar. Hay que entender muchísimo qué es lo que está pasando en nuestros modelos de trabajo actuales, porque yo creo que no solo es trabajar 4 o 5 o 6 o 3, sino al final cómo estamos trabajando, cómo hacemos que las personas trabajen en las empresas. Sí. Y eso ya es Totalmente de tema. acuerdo. Es que yo Para creo que otro estamos día. bien en ese momento, o sea, tenemos una parte de análisis de datos que creo que vamos a poder analizar y entender realmente el impacto y ver si es viable, o Vale. sea, yo creo que el cambio es inherente y va a ocurrir y vamos a estar y cada vez es más rápido, no va a pasar 100 años ni cerca, pero en el caso de que se vuelvan a plantear y cuando una vez que se conviertan en commodity, que es verdad que va a suceder, cuando se venga a proponer otra acción es analicemos el histórico, tengamos datos, es decir, yo creo que tenemos una posibilidad muy grande de poder de aprovechar toda la tecnología que hay hoy en día para realmente analizar qué ocurre, qué impacto puede tener y empezar a hacer estas pruebas pilotos que muchas de las organizaciones y países, ¿no? Gobiernos están haciendo para ver realmente el impacto y no nos quedemos con es que esto va a mejorar y nos quedemos un poco como ese vendemoto, ¿no? En el aire ahí en el humo. Exacto. Es que yo creo que cuando hablamos de bienestar, cuando yo le doy vueltas al concepto y al tema del bienestar y el cómo vivimos y el cómo lo vivimos, me vienen varias ideas. La primera es, no nos olvidemos que hace 200 años el bienestar era infinitamente peor en todos los sentidos. O sea, que ahora Claro. que probablemente estemos en uno de los mejores momentos de media aritmética, si queréis, de bienestar en Occidente. ¿vale? Ahí está, te iba a hacer el Sí, apunte no, ya. porque La punta ya te lo hago yo, que ya claro, sabes que vivo en África y tengo muy claro Sí, las sí, diferencias sí. entre continentes, ¿no? En Lamentablemente. Occidente. ¿Vale? Entonces, eso o sea, es la primera reflexión que me viene a la cabeza de, ojo, oye, que seguramente eso quiere decir que no tengamos que cambiar cosas. No quiere decir esto, pero adquiramos un poquito de contexto, ¿no? Y la segunda cosa es, si yo me planteo, y ahora estoy hablando a nivel súper global, ¿vale? Si yo me planteo, ¿en qué me enfocaría yo para poder ayudar a incrementar el bienestar de las personas en una sociedad, y yo no hablo de las organizaciones, que es prácticamente nuestra misión, sino en una sociedad, creo que el elemento del número de horas de trabajo no es lo que generaría un mayor impacto. Yo creo que hay unos pilares que afectan a nuestro bienestar como seres humanos que son más relevantes y sobre los que actuaría de manera más directa. Por ejemplo, tipo. alimentación. Vale. O sea, bueno, que ahora salimos del mundo de los recursos humanos, Claro. pero fíjate, te pongo varias cosas y luego te digo cómo desde las empresas y su regulación podríamos ayudar a esto. Alimentación. Hay una falta de cultura de nutrición brutal. En Occidente. Ya no te hablo de África o te hablo de otros países, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a padres y madres yendo a recoger a los niños y dándoles de merienda un fosquitos? Que esto es puro veneno. O sea, Sí, lo sí, siento sí. para la gente que hace fosquitos, pero la realidad Claro. nutritiva es que aquello no es nutritivo. No deberíamos darles fosquitos de manera recurrente a nuestros hijos y a nuestras hijas.
¿vale? Pero lo hacemos, ¿vale? O incluso nosotros como adultos los consumimos y nos lo comemos. Sí. O nuestra cultura de la comida. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo comemos? Todo producto preparado, ¿no? Sí, o sea, muy químico. ojo con esto. O sea, Sí. esto es infinitamente peor que trabajar una jornada más, ¿vale? Sí. Otro caso. Uno de los elementos que valoraba el estudio del Reino Unido era el tema del impacto en el sueño. Vale, pues ahora me lanzo, pero no creo que estuviese muy alejado en pensar que las plataformas de streaming online han generado un impacto mayor en las menos horas de sueño que Total. no el trabajar un quinto día, ¿vale? Total. Con cariño, que la gente haga lo que le dé la gana, pero la realidad es, oye, y ahora los que nos estáis escuchando, ¿cuántos de nosotros y de nosotras hemos ido a dormir un poquito más tarde porque estamos viendo la serie de turno que como es... La Sí, puedo sí, consumir sí, cuando sigue, yo quiera sigue. y hago así y paso al siguiente capítulo, nos ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Sí, claro, sí, nos sí. ha pasado a todos. Ojo, Siguiente. siguiente, Ya, de repente, tengo que dormir. es que es la 1:30, me tengo que ir a dormir y duermo un poco a solas y es que de repente lo que pasa es que tengo mucho trabajo y me levanto, no descanso. Sí. Estoy poniendo, estoy haciendo dibujos, ¿vale? De cosas que tienen que ver con nuestra vida, que afectan a nuestro bienestar, pero que también son increíblemente relevantes. Sí. O, ¿cuántas veces nos paramos a hacer deporte? Y a través del descanso del desgaste físico hacer una recuperación o el descanso mental, el mental health. Oye, ¿cuántos Sí. de nosotros y de nosotras tenemos un apoyo, ya sea con un psicólogo, quien requiera un psicólogo, o un coach, quien requiera un coach, o hacer mindfulness de vez en cuando, por ejemplo, ¿vale? O sea, todos esos dos elementos que tienen que ver con el bienestar de un ser humano, ¿vale? Sí, Yo creo que sí, son sí. como unos pilares muchísimo más gordos y muchísimo más claros que el tema de la jornada de la semana de 4 o 5 días. Y entonces, viéndolo así en perspectiva, yo a veces pienso, hombre, en vez de promocionar que las empresas pasen de 5 a 4 días, ¿por qué no? Así como hemos obligado a las compañías a generar planes de igualdad para forzar que haya equidad en la gestión de género, ¿por qué no forzamos una cultura del bienestar en las empresas para que ayuden a las personas a tener una mejor vida? Oye, en vez de quitar un día de la semana, obliga a las empresas a que hayan 2 horas a la semana de formación sobre el cómo dormir, o la nutrición, o hacer mindfulness, o yo qué sé qué, ¿sabes? Entonces, por eso me planteo un poco, sobre todo cuando vamos con la línea del bienestar. Ya sabéis que con el tema de la productividad soy súper crítico y no me como el argumento. La parte del bienestar sí que estoy de acuerdo, pero me parece como muy evidente y no sé hasta qué punto esto va a ser un impacto cortoplacista, ¿vale? Pero pienso, ostras, es que hay otras cosas que podrían ayudar al bienestar de una manera, desde mi punto de vista, más clara, a focos más relevantes del bienestar, que podrían ser interesantes incluso desde las propias organizaciones. Sí. Mira, Sí. Guillermo, ahora en línea a esto, sabéis que bueno, lo que hemos comentado en España ahora para todo el sector industrial, para todas las pymes y consultoras relacionadas con el sector industrial, pueden recibir una ayuda de hasta 200.000 euros, ¿vale? Para pues eso, reducir la jornada. Tienen ciertos requisitos, como tiene que ser un mínimo de 2 años, mantener el 100% del salario, etc. Pero van a recibir esas ayudas. Como bien decíamos, y es lo que comentábamos al inicio, esto es mucho más amplio y deberíamos tener una visión bastante más holística de lo que supone realmente el problema, ¿no? Porque vamos como siempre a lo visible, pues estos 200.000 euros, estas ayudas hasta 200.000 euros que se pueden recibir las empresas, están más enfocadas en realmente hacer estudios, no solo de cómo impacta la reducción de la jornada en las personas o en la productividad, sino de cómo impacta o qué podemos hacer, analizamos qué podemos hacer para realmente conseguir que las personas se sientan mejor en la organización y por lo tanto no tengan que sufrir ni ese estrés, ni ese burnout, ni nada que les pueda provocar o causar un malestar físico y mental, ¿vale? Si hacemos realmente ese estudio y ponemos esas ayudas ahí, yo creo que como decíamos antes y tú estabas recalcando ahora, el impacto que vamos a tener es muchísimo mayor y mucho más a largo plazo, ¿vale? Sé que no salimos de la jornada de 4 días, es cierto, pero es que creo que está bien, que hay que debatir, pero que habría que profundizar muchísimo más en por qué estamos debatiendo por este tema, Claro. ¿vale? ¿Qué es lo que nos hace debatir? Y si realmente esto es lo que nos hace debatir, es conseguir el bienestar, conseguir que se incremente la productividad o que se mantenga, ostras, pues es que seguramente conseguiré que las personas se encuentren mejor, por lo tanto, una persona que se encuentra bien, su rendimiento va a ser muchísimo mejor y además su conciliación o su vida personal va a disfrutarla el doble o el triple. Por lo tanto, hay muchos recursos que pueden realmente destinarse a que esto suceda. Estamos debatiendo sobre la jornada laboral a 4 días.
es lo que nos toca, lo que tenemos encima de la mesa, pero ojo, concentrarnos de nuevo en los titulares, ¿no? en lo que es visible, cuando el iceberg resulta que es muchísimo más grande y todo lo que no se ve realmente es bastante más relevante o importante para conseguir los mismos objetivos, pero de otra manera. Si bien es cierto que aquí hay algo que yo creo que también hemos apuntado antes y que es relevante, que es la dinamización del mercado laboral, que ahí Totalmente. sí que es verdad que la jornada tendría un impacto, ¿vale? O sea, que hay temas que son sensibles y que tenemos que estar y tener encima de la mesa y no perder de la perspectiva. Al final de lo que se trata es de entender sobre qué sustentas el argumento del cambio. Este es el tema para mí. Y creértelo con argumentos más o menos sólidos, ¿no? O que puedan ser explicables, Claro. para la redundancia, argumentables, ¿no? Sí, total. Y esto es un poco también para aquellas personas, empresas que lo quieran implementar, es muy importante esta primera parte de análisis. O sea, hay que hacer como una auditoría de qué ocurre, qué está pasando, entender realmente la situación en la que se encuentra la empresa para ver, y un poco yo creo que es, se podrá cambiar la jornada o no. Muchas veces todo esto que comentabas, estas acciones o no estas medidas vinculadas y orientadas a todo lo que es el bienestar, no son es decir, se pueden hacer es decir, empezar a agregar estas medidas y que no sean solamente hechos aislados, sino que se vaya complementando, porque creo que como la suma de todas estas partes van a ayudar a mejorar ese bienestar, porque creo que inevitablemente estamos frente como a un cambio, lo quieran o no lo quieran, porque esto es así, del paradigma de cómo significamos el trabajo, es decir, qué valor le damos. Yo creo que hace 100 años se le daba un valor muy como trascendental y muy protagonista en nuestras vidas. Hoy no es que tome un lugar secundario, pero están empezando a aparecer otros intereses, otras pasiones, otras convicciones por parte de las personas, en el que las empresas yo creo que se tendrán que adaptar sí o sí, porque si no, creo que o morirán o quedarán un poco relegadas o no van a traer ese talento que buscan. Entonces es importante entender, y cada empresa será un mundo aparte, o sea, serán como hechos muy aislados que se tendrá que ir viendo con estos análisis, con estos estudios, con estos resultados, entender bien el impacto, pero para realmente ver si es esta la medida o quizás es otra medida, o ir poco a poco, porque si implementamos una reducción, no porque buscamos, el mensaje es el bienestar de las personas no nos interesa, pero luego internamente desde las instalaciones físicas no ayudan a las posturas, el clima laboral es horroroso, hay un estrés laboral, todo, no vamos a mejorar la productividad ni cerca, pero ni cerca. Entonces yo creo que tienen que haber medidas que complementen totalmente. Muy bien. Oye, debate, nos hemos encargado un poco, también no hemos entrado en algunas partes del charco porque quizás no hemos llegado a esos puntos. Podríamos seguir hablando durante muchísimo más tiempo. Sí. Pero tenemos que acabar en algún momento. Simplemente, oye, agradeceros a las dos que hayáis venido a la tertulia a comentar todos los datos que habéis investigado, toda la información que habéis traído. Creo que ayuda a dar mucho contexto. Hemos hablado a dos niveles diferentes, oye, cosas de los cuales hemos podido captar información, nos hemos informado y hemos ido un poquito en profundidad. Luego hemos traído también un poquito de salseo, nuestra opinión, que al final es nuestra opinión personal. Creo que esto también es interesante, y espero que, bueno, a los que estáis al otro lado y a que os hayáis quedado hasta el final, os haya aportado parte de esta discusión, de este debate. Ya sabéis que lo podéis traer a Telegram, que en Telegram tenemos un grupo, estáis las dos, ¿no? En el grupo. Sí. Así que también podéis hablar incluso con Ramón y con José, si queréis hablar con ella, en el grupo de Telegram, y poder aportar vuestro punto de vista, vuestras ideas e incluso vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Así que, sin más, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.